Beatriz Aracil es autora y coeditora de numerosos libros, entre los que destacan El teatro evangelizador, Sociedad, Cultura e Ideología en la Nueva España del siglo XVI, de 1999, En torno al personaje histórico, de 2007, Fiesta religiosa y teatralidad popular en México, de 2006, América en el imaginario europeo, de 2009, y América Latina y Europa, espacios compartidos en el teatro contemporáneo, de 2015. Ha publicado además numerosos artículos en revistas europeas y americanas. Desde hace más de una década ha dedicado especial atención a la figura de Hernán Cortés como cronista y como personaje en obras de creación, siendo su publicación más destacada en este sentido el libro que lleva por título Yo, don Hernando Cortés, reflexiones en torno a la escritura cortesiana, de 2016. Escuchemos entonces a la doctora Beatriz Aracil Barón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este 29º Coloquio Cervantino y muy especialmente a Christian Duverger por esta invitación. Es para mí un placer estar con especialistas en la figura de Cortés y del siglo XVI en su conjunto. Las ideas que quiero presentarles en los próximos minutos nacen como necesaria continuidad de una línea de investigación que he estado desarrollando en los últimos años en torno a la escritura cortesiana y más concretamente al proceso de construcción de sí mismo como figura histórica y literaria que Hernán Cortés lleva a cabo en sus textos. La reflexión va a partir de dos consideraciones previas. La primera de ellas es la constatación de que esa figura histórica y literaria, con todas las contradicciones, los aspectos controvertidos, creo que se ha ido creando a partir de fuentes que quizás se han considerado más objetivas, pero que no han olvidado, pero han relegado hasta cierto punto los textos del propio Cortés. En este libro que comentaban amablemente en la presentación, yo lo ejemplificaba con una obra que a lo mejor algunos de ustedes conocen, de Vicente Leñero, La noche de Hernán Cortés, del 92, en la que en un momento dado Cortés no puede recordar, bueno, realmente ese es el tema de la obra, no puede recordar lo que ha ocurrido y le dice a su secretario que busquen las fuentes y esas fuentes son Gómara, son Bernal, Tapia incluso, pero no sus propios textos. En la obra de Leñero tiene mucho sentido este olvido de los propios textos, pero yo creo que algo similar ha ocurrido con algunos historiadores, con algunos autores literarios de distintas épocas que no han acudido a la obra del propio Cortés a la hora de trazar la conquista de México. Mi propósito es reintegrar, como está planteándose en este coloquio, el diálogo entre la escritura cortesiana y el resto de discursos que hablan de este periodo histórico. Intentaré también que en las imágenes, si finalmente podemos verlas, pues también se cree este diálogo. La segunda consideración es que para definirse a sí mismo el sujeto necesita situarse en relación con algo o alguien. Y este concepto de sujeto relacional, propuesto por autores como Antonio Cornejo Polar, es muy útil a nuestro propósito porque al discurso de Cortés se le unen o se le van superponiendo una serie de otros, podríamos decir, que tienen que ver con la propia escritura, con el territorio, pero también, evidentemente, con otros sujetos que lo van a ir definiendo en su discurso. En este sentido, de forma individual, claro, podríamos hablar de personajes claves que en la escritura cortesiana se van a situar en esa dimensión de otra edad. Por supuesto, el mismísimo emperador Carlos V,
que es el máximo representante del poder español, es el destinatario no solo de las cartas de relación, de más de una veintena de los escritos de Cortés, continuando también por rivales en su proyecto de exploración, conquista y ejercicio del poder en el territorio mexicano, desde el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, hasta el virrey Antonio Mendoza, pasando por exploradores como Garay, como Nuño de Guzmán, que fue presidente también de la primera Audiencia de México, y llegando al que tal vez sea el otro más importante de Cortés, al menos por lo que respecta a las cartas de relación, que es Moctezuma, es el monarca de ese gran imperio sobre el que debe imponerse. Ahora bien, el otro puede ser asimismo entendido, como planteó Todorov, como un grupo social concreto, le cito, al que nosotros no pertenecemos. En ese clásico ensayo, en el que aborda la conquista de América como una historia ejemplar para reflexionar sobre el problema del otro, Todorov dedica un amplio capítulo a la figura de Cortés como máximo exponente de la actitud del conquistador europeo frente al hombre indígena. Su conclusión es que hay una comprensión por parte de Cortés, incluso una valoración de la civilización indígena, pero que el conquistador nunca abandona su sentimiento de superioridad. Hasta ocurre lo contrario, dice, su capacidad de comprender al otro la confirma. Es decir, el conocimiento, para Todorov, acaba siendo un instrumento para la dominación del otro. No quiero detenerme ahora en la argumentación de este pensador búlgaro ampliamente difundida. Sí me interesa destacar que su conclusión, que podría ser válida en algunas líneas, ha sido reiterada de forma poco reflexiva, incluso acentuada en numerosos autores posteriores, y ha impedido considerar las complejas dimensiones que el mundo indígena adquiere en la escritura cortesiana. He intentado demostrar en anteriores trabajos que si verdaderamente queremos trazar las distintas vertientes del problema, deberemos considerar aspectos que son tan significativos como los que sintetizo en la imagen. La distinción que Cortés realiza en sus textos entre distintos grupos sociales, proponiendo modos de integración al imperio que van desde la esclavitud de cautivos en guerra hasta la concesión de puestos muy importantes de poder para la nobleza indígena. O las propuestas teóricas sobre el trato a los naturales, algunas de ellas muy favorables, si bien siempre encaminadas al sometimiento político y religioso, que no siempre coincidieron con lo que documentan algunos textos también salidos de su puño y letra a propósito de los indios a su servicio, mucho más gravosos para estos últimos. O el hecho de que fuera cual fuera su objetivo final, como ya señalaba el profesor Duverger en la anterior conferencia, sus textos, y en especial la segunda relación, deben ser considerados los primeros documentos propiamente etnográficos sobre la cultura mesoamericana. Lejos de ser unívoca, la imagen de esta cultura mesoamericana que se desprende de las descripciones realizadas por Cortés en sus escritos, creo que adquiere sugerentes matices cuando centramos nuestra atención en cada uno de los grupos étnico-políticos con los que fue entrando en contacto. De ahí la pertinencia de abordar de forma concreta la presencia de los tlaxcaltecas en dichos textos, y muy especialmente en la segunda y en la tercera relación, donde nuestro autor describe de forma peculiar a los que serán sus aliados para otorgarles a continuación un significativo papel en el desarrollo de los acontecimientos narrados. Mi exposición se va a centrar en ambos aspectos. Por un lado, la imagen que ofrece Cortés de la civilización tlaxcalteca y, por otro lado, el modo en que la actuación de los aliados se incorpora a ese discurso narrativo de unas relaciones cuyo principal objetivo es necesariamente la exaltación de ese autor protagonista que es consciente de su ingreso en la historia. Vamos entonces con el primero de los puntos, la civilización tlaxcalteca desde esa mirada del estratega. Bien, a la espera del descubrimiento de la primera relación, supuestamente escrita por Cortés, la segunda relación se erige como el primer documento de valor significativo que redacta el conquistador y, por tanto, también el primero en el que da cuenta, en primera persona del singular, de su encuentro con una civilización que era muy superior a la que había conocido en las islas. El extremeño tiene la oportunidad de dar a conocer tanto a su rey como al posible lector europeo de su texto
las particularidades de ese otro mundo, a propósito del cual advertía Kronberger, su editor, de solo verlo tenemos harta codicia los que a los confines de él estamos. Y lo hace a través de una descripción minuciosa del espacio físico, de sus habitantes y de las poblaciones que va encontrando hasta su entrada en Tenochtitlan, que convierte esta relación en el primer documento, decíamos, propiamente etnográfico sobre la civilización mesoamericana. Los firmantes de la Carta de Veracruz ya habían hecho alguna referencia a la organización social de los pueblos encontrados, pero es en esta segunda relación donde comienzan a registrarse de forma sistemática los nombres concretos de las poblaciones y donde se describe por primera vez detalladamente una ciudad, la de Tizatlán, enclave principal de la provincia de Tlaxcala. Y esta descripción resulta de enorme interés por varios motivos. El primero de ellos es que Cortés está mostrando ya esa capacidad analítica, retórica, que va a desarrollar de forma plena cuando se refiera a Tenochtitlan, inaugurando ese laudes civitatis para América, como han señalado ya algunos autores. Si bien de forma más breve, Cortés sigue aquí un orden descriptivo muy similar al que va a utilizar respecto a la capital mexica. Tras el elogio global, el narrador centra su atención, como vemos en los fragmentos, en un mercado en que cotidianamente, todos los días, hay en él de 30.000 ánimas arriba vendiendo y comprando. Recorre a continuación los distintos productos con los que se comercia: alimentos, vestido y calzado, joyería de oro y plata y piedras y otras joyas y plumajes, loza de muchas maneras, mucha leña y carbón y hierbas de comer y medicinales, así como las casas donde lavan las cabezas como barberos y las rapan, y los baños. Y termina argumentando por qué considera que deben tener alguna manera de justicia para castigar los malos. Cabe admitir entonces que este pasaje se convierte ya en ejemplo de esa clasificación racional de la que habla Beatriz Pastor a propósito de la descripción de la Ciudad de México, por la que cada elemento se presenta ordenadamente en relación con su función social y económica y como expresión del grado de cultura y civilización que implica. El segundo aspecto que creo que singulariza el fragmento y que voy a abordar algo más detenidamente es el particular manejo que hace Cortés de los referentes compartidos con el lector a la hora de describir esta nueva realidad. Bien, la comparación es un recurso ampliamente utilizado en la crónica de Indias desde los diarios colombinos, pero suele basarse en la semejanza física, tanto en los espacios naturales como de las ciudades, la orografía, la extensión, el tipo y altura de los edificios. El propio Cortés utiliza este tipo de comparación, por ejemplo, respecto a algunas casas de Iztapalapa, dice que son tan buenas como las mejores de España, o como vemos aquí, Temistitlán es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba, que tiene una plaza tan grande como 2 veces la plaza de la ciudad de Salamanca. La mezquita principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Y ya al final de la segunda relación descubrimos que el nombre con el que pretende designar a todo el territorio obedece a este tipo de comparación, por lo que yo he visto y comprendido cerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del mar-océano. El caso de Tlaxcala es especial, porque el conquistador realiza en esta ocasión una comparación distinta, referida a la organización política, que por su importancia va a ser reiterada, como ha advertido Weckmann, en crónicas posteriores como las de Fernández de Oviedo, López de Gómara o Cervantes de Salazar. Leo: la orden que hasta ahora se ha alcanzado que la gente de ella tiene en gobernarse es casi como las señorías de Venecia y Génova o Pisa, porque no hay señor general de todos. Hay muchos señores y todos residen en esta ciudad, y los pueblos de la tierra son labradores y son vasallos de estos señores, y cada uno tiene su tierra por sí. Como explica Ángel Delgado, Cortés es consciente de hallarse ante un ente político nuevo
y para explicarlo acude a su propia formación cultural, encontrando el referente más próximo, aunque no exacto, en las repúblicas italianas, con las que España y muy especialmente la Corona de Aragón mantenía desde tiempo atrás estrechas relaciones comerciales y diplomáticas. Algo similar ocurre cuando explica que Tizatlán es muy mayor que Granada y muy más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía al tiempo que se ganó. Aunque pueda parecerlo, la referencia creo que no surge aquí tanto de una semejanza física, y veamos que, a diferencia de las ciudades que había citado anteriormente, Cortés probablemente no conocía Granada, como tampoco las repúblicas italianas, no había visto esas ciudades. La comparación surge de un paralelismo de carácter estratégico y político, que es el que explica que el autor se refiera de forma concreta a cómo era este reino nazarí al tiempo que se ganó. La toma de Granada había supuesto no solo un triunfo en la lucha contra el Islam, sino también un paso decisivo en el fortalecimiento de un naciente Estado que buscaba su propia cohesión y la ampliación de sus fronteras. El descubrimiento del continente americano ese mismo año ligó este acontecimiento al anterior, convirtiendo el nuevo territorio en un espacio fundamental de esa expansión y, como tal, de ese proyecto político-religioso de los reyes católicos, en el que el espíritu de cruzada jugaba un papel esencial. Como afirmaría Lope de Gómara en esa frase famosa unas décadas más tarde, comenzaron las conquistas de indios, acabada la de moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles. Pero este mismo proyecto tuvo también, y con mayor motivo, otro escenario clave: los reinos del norte de África, Fez y Marruecos, Tremecén, Túnez, por los que los españoles rivalizaron con los portugueses de forma especial tras la expulsión del último reducto musulmán en la península. Recordemos que en febrero de 1495 la bula papal Ineffabilis et Summi dota a los reyes católicos de la investidura de todas las tierras que conquisten en África para sí y para sus sucesores, y que tras la muerte de Isabel, el cardenal Cisneros, como regente de Castilla, emprende la toma de algunos de los principales enclaves africanos, como Mazalquivir, en 1505, Orán, en 1509. De manera que, entre 1497 y 1511, toda la costa norteafricana de Melilla a Trípoli quedaba bajo el control de los españoles. ¿Por qué les cuento todo esto? En su avance hacia Tenochtitlan, Cortés toma conciencia de la importancia de la civilización que se propone conquistar. Y en un intento por inscribir el territorio americano en ese imperio que Carlos V está configurando de forma definitiva, comienza a establecer, precisamente a propósito de Tlaxcala, paralelismos con esos espacios fundamentales de expansión de la cristiandad en el Viejo Mundo. No solo Granada, también los reinos africanos, cuyas ciudades florecientes, pero débiles desde el punto de vista político y territorial, funcionan como referente en el horizonte cultural del conquistador, cuando afirma que entre los habitantes de Tizatlán hay toda la manera de buena orden y policía, y es gente de toda razón y concierto, y tal que lo mejor de África no se le iguala. Que la comparación adquiere aquí un carácter fundamentalmente político lo corrobora además el tercer y último aspecto que quiero destacar del fragmento y de la carta que lo contiene: la total ausencia en el mismo de referencias a la religión tlaxcalteca o al intento de evangelización de la provincia por parte de Cortés. Una ausencia que contrasta con los pasajes que se habían dedicado en la Carta de Veracruz a las mezquitas y adoratorios de los pueblos encontrados hasta el momento, y con las posteriores descripciones que el propio Cortés realiza de ciudades como Cholula, sobre la que afirma haber contado desde una mezquita 400 y tantas torres de la dicha ciudad, y todas son de mezquitas poblaciones, y sobre todo Tenochtitlan, cuyas mezquitas o casas de los ídolos llaman poderosamente la atención del conquistador, tanto por la calidad de los edificios como por la forma de vida de los sacerdotes. Cortés incluye a su vez el polémico pasaje sobre cómo él mismo derrocó en Tenochtitlan los ídolos del templo principal y adoctrinó a Moctezuma y a sus hombres para los desviar de sus idolatrías y atraer al conocimiento de Dios nuestro Señor, de forma tan efectiva
que no solo el dicho Moctezuma y muchos de los principales de la dicha ciudad estuvieron conmigo hasta quitar los ídolos y limpiar las capillas y poner las imágenes, y todo con alegre semblante, sino que en todo el tiempo que yo estuve en la dicha ciudad, dice, nunca se vio matar ni sacrificar a alguna criatura. Y después volveremos a esto. Debemos acudir a otras fuentes para confirmar que el aspecto religioso evidentemente sí fue fundamental para Cortés en su relación con los tlaxcaltecas, si bien no con los resultados esperados en un principio. No voy a hacer un recorrido exhaustivo por las fuentes, pero voy a citar algunos ejemplos. La historia de la conquista de México, de Gómara, y ese capítulo 56 que incluye la respuesta que dieron a Cortés los de Tlaxcayán sobre sus ídolos, donde Gómara incluye los argumentos que estos aportaron en un principio para evitar adoptar esa nueva religión a la que les impelía el conquistador. Unos le respondían que de grado lo hicieran siquiera por complacerle, sino que temían ser apedreados del pueblo. Otros que era recio descreer lo que ellos y sus antepasados tantos siglos habían creído y sería condenarlos a todos y a sí mismos. Otros que podría ser que andando el tiempo lo harían, viendo la manera de su religión, entendiendo bien las razones para que debían hacerse cristianos y conociendo mejor y por entero el vivir de los españoles. Y añade que Cortés, por su parte, les prometió que presto les daría quien les enseñase y doctrinase, y entonces verían la mejoría y el grandísimo fruto y gozo que sentirían si tomasen su consejo, que como amigo les daba. Bernal sitúa estos mismos intentos de evangelización, pero en el momento en el que los caciques tlaxcaltecas regalan a sus hijas como obsequio a los españoles. Refiere igualmente la negativa de los tlaxcaltecas a abandonar sus dioses. Dijeron y dieron por respuesta que no curásemos más de les hablar en aquella cosa, porque no los habían de dejar de sacrificar aunque los matasen. Y registra, eso sí, la limpieza de unos adoratorios para poner una cruz y la imagen de Nuestra Señora y el bautizo de las cacicas. Por lo que respecta a las crónicas mestizas, cabe citar la historia de la nación chichimeca, donde Fernando Alba Ixtlilxóchitl explica asimismo que durante su estancia en Tlaxcala Cortés comenzó a predicarles la fe de Cristo nuestro Señor y a persuadirles dejasen la idolatría y el sacrificio de hombres. Y aunque de todo punto no los pudo convencer, mas con todo hizo adoratorio, poniendo una cruz y una imagen de Nuestra Señora. Fernando Alba, además, de forma algo contradictoria, aprovecha este pasaje para incluir el dato de que en la pintura que hoy en día guarda el cabildo de estas señorías, se refiere al lienzo de Tlaxcala, se halla que en esta sazón se bautizaron los señores de ella por Juan Díaz, clérigo, y que fue su padrino el capitán Cortés. Incorpora así la reconstrucción histórica de los hechos que va a ser elaborada por los propios tlaxcaltecas y que se reflejará en la historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, a la que se referirá el viernes el profesor Barjau. Es poco probable que el silencio de Cortés respecto a cualquier cuestión de carácter religioso en relación con Tlaxcala se deba a los fracasos iniciales en su predicación cristiana, sobre todo si tenemos en cuenta que, como hemos visto, no duda en ofrecer más adelante una versión muy poco probable de su poder de convicción respecto a Moctezuma. Por el contrario, creo que cabe encontrar una justificación más lógica de esta actitud si analizamos el papel que juegan los tlaxcaltecas en la narración de la conquista de Tenochtitlan. Es por ello que será necesario retomar en los siguientes minutos esta cuestión fundamental y paso entonces a la segunda vertiente de mi análisis. No voy a insistir en esta segunda parte en el crucial papel que los tlaxcaltecas asumieron en la conquista del territorio mexicano, muy especialmente en los acontecimientos que tuvieron lugar en la Noche Triste y en la toma definitiva de Tenochtitlan, y tampoco en este proceso de reelaboración de su historia que ellos mismos plantearon, ocultando las batallas de 1519 contra Cortés para enfatizar, en cambio, su papel de aliados y los privilegios que obtuvieron por ello. Lo que me interesa es destacar algunos aspectos de la incorporación de los tlaxcaltecas al discurso de Cortés como personajes de ese relato personal de los hechos, cuya principal finalidad es construir la imagen heroica del narrador protagonista. El primero de ellos es la manera en que los tlaxcaltecas aparecen en el discurso como sujetos de la acción.
Si bien encontramos un evidente predominio de la primera persona del singular en el relato de los hechos bélicos, Cortés logra en estos pasajes una sutil superposición de sujetos con la que a un tiempo destaca e integra su figura en el desarrollo de las hazañas descritas, es decir, una combinación entre el yo y en nosotros que es bastante significativa en las relaciones. Dicha superposición atañe, claro, a sus propios soldados. Ya he intentado demostrar en otros trabajos que el narrador combina en ocasiones estos dos sujetos que les comentaba, el yo y el nosotros, o incluso llega a abandonarse en ese plural casi anónimo que le permite mostrar esa comunión con sus hombres. Por lo que respecta a los tlaxcaltecas, Cortés no llega a incorporarlos al nosotros, pero sí es cierto que insiste en reconocer su crucial colaboración y por ello, además de manejar con gran frecuencia la expresión nuestros amigos, que sirve para englobar a todos los aliados de los españoles, singulariza sus acciones en situaciones importantes y elogia su valor y el de sus enemigos mexicas en el enfrentamiento. Tienen aquí algunos ejemplos. Y los capitanes de la gente de Tlaxcaltecal y los suyos hacían muchos desafíos con los de Temixtitán y peleaban los unos con los otros muy hermosamente y pasaban entre ellos muchas razones, amenazándose los unos con los otros y diciéndose muchas injurias que sin duda era cosa para ver. O más adelante, y aunque era ya tarde, los naturales de Tlaxcaltecal dieron una vista por la entrada de las dos calzadas de la ciudad de Temixtitán y pelearon 2 o 3 horas valientemente con los de la ciudad. Más adelante pasaron 3 o 4 días en los cuales hubo hablas y desafíos entre los de la ciudad y los naturales de Tlaxcaltecal, que eran cosas bien notables y para ver. Cortés va a reconocer asimismo el decisivo papel de algunos guerreros tlaxcaltecas en momentos muy complicados. Así, por ejemplo, en la huida de la Noche Triste, se habla de la colaboración de un indio de los de Tlaxcalteca que nos guiaba diciendo que él nos sacaría a su tierra si el camino no nos lo impedían. En el ataque a Cuernavaca explica que un indio de Tlaxcaltecal pasó de tal manera que no le vieron por un paso muy peligroso y como los enemigos le vieron así de súbito, creyeron que los españoles les entraban allí y así ciegos y espantados comienzan a ponerse en huida y el indio tras ellos. O, hablando de Xochimilco, cuando el caballo de Cortés cae, dice: un indio de los de Tlaxcaltecal, como me vio en necesidad, llegóme a me ayudar y él y un mozo mío que luego llegó levantamos el caballo. Nombres propios son escasos en la segunda relación y en la tercera es el principal reproche de Bernal Díaz en las páginas finales de la historia verdadera, pero cabe advertir que no se refieren solamente a soldados españoles. Hay guerreros tlaxcaltecas. Cuando se habla del duro avance hacia Tenochtitlan con los recién construidos bergantines, se dice que ese avance se logra gracias a que van por capitanes de más de 10.000 hombres de guerra, Yutecat y Teutipil, que son 2 señores de los principales de Tlaxcaltecal, y otros 10.000 hombres de guerra muy bien aderezados a las órdenes de Chichimecatecle, que es uno de los principales señores de esta provincia. Sobre este capitán, además, afirma más adelante que es hombre de mucho esfuerzo, y ya a propósito del asedio de la capital azteca, incluye una anécdota que demuestra su valentía excepcional. Chichimecatecle, como veía que por el desbarato pasado los españoles no peleaban como solían, determinó sin ellos de entrar con su gente a combatir a los de la ciudad, dejando 400 flecheros de los suyos a una puente quitada de agua bien peligrosa que ganó a los de la ciudad, los cuales nunca caestía sin ayuda nuestra. Pasó adelante con los suyos y con mucha grita, apellidando y nombrando su provincia y señor, pelearon aquel día muy reciamente. Y hubo de una parte y de otra muchos heridos y muchos y algunos muertos. Y los enemigos, con la resistencia que en ellos fallaron, se quedaron muy bien espantados de la osadía que había tenido Chichitelá, que aquí varía un poco el nombre. Por el contrario, Cortés omite deliberadamente cualquier referencia a Xicoténcatl el joven a partir de la rendición en Tlaxcala. Recordemos que entonces Xicoténcatl le decía haber probado todas sus fuerzas así de día como de noche para se excusar de ser súbditos ni sujetos de nadie y se sometía supuestamente a la corona española.
La omisión de Cortés oculta la actitud rebelde que el capitán indígena mantuvo de forma constante ante los españoles, provocando momentos muy críticos durante la conquista. Así, cuando se refiere a sus propias dudas sobre la fidelidad de los tlaxcaltecas tras la Noche Triste, Cortés se limita a afirmar que no estábamos muy satisfechos de hallar los naturales de la dicha provincia seguros y por nuestros amigos, porque creíamos que viéndonos ir tan desbaratados quisieran ellos dar fin a nuestras vidas por cobrar la libertad que antes tenían. Habla todo el tiempo en plural. En lugar de acusar de forma concreta a Xicoténcatl, como lo hará en el interrogatorio general que presenta en 1534 para reiniciar su defensa en el juicio de residencia, en el que señala que el ataque a Tepeaca, realizado a pesar de que todavía no se había recuperado de las heridas sufridas tras la huida de Tenochtitlan, fue un acto necesario para que cierta parcialidad de los de Tlaxcala, cuyo capitán y principal estaba de mala opinión contra los españoles, se conformaran con ellos y no osaran poner en ejecución su mal propósito. Y en su descripción del asedio de Tenochtitlan silencia un hecho tan importante como la deserción de Xicoténcatl, con ese supuesto propósito, además de apoderarse del cacicazgo de Chichimecatecle, que acaba con el prendimiento por parte de los hombres de Cortés y con su ejecución. En un pueblo sujeto a Tezcuco le ahorcaron, explica Bernal, y en esto le hubieron de parar sus traiciones. Como advierte Vittorio Salvadorini, el discurso de Cortés a veces encuentra ratificación más en los hechos omitidos que en los descritos. El silencio sobre Xicoténcatl es prueba de ello. Con él logra una imagen cohesionada, sin fisuras, de los indígenas aliados, reunidos bajo el mando del propio conquistador, que demuestra así sus cualidades de estratega. Un tercer y último aspecto que considero necesario destacar sobre la presencia de los tlaxcaltecas en los hechos narrados en la segunda y tercera relación es que, aunque siempre confundidos en la cláusula generalizadora nuestros amigos, a ellos se les imputa la mayor parte de los hechos reprobables en batalla. Leo algunos ejemplos. Murieron de ellos más de 6.000 ánimas, entre hombres y mujeres y niños, escribe Cortés sobre el ataque a Iztapalapa, porque los indios, nuestros amigos, vista la victoria que Dios nos daba, no entendían en otra cosa sino en matar a diestro y siniestro. En Tlatelolco, fue tan grande la mortandad que se hizo en nuestros enemigos que muertos y presos pasaron de 12.000 ánimas, con los cuales usaban de tanta crueldad nuestros amigos que por ninguna vía a ninguno daban la vida, aún más reprendidos y castigados por nosotros eran. En los días finales del asedio a Tenochtitlan se mataron y prendieron más de 40.000 ánimas, y era tanta la grita y lloro de los niños y mujeres que no había persona a quien no quebrase el corazón. Y ya nosotros teníamos más que hacer en estorbar a nuestros amigos que no matasen ni hiciesen tanta crueldad que no en pelear con los indios, la cual crueldad nunca en generación tan recia se vio ni tan fuera de toda orden de naturaleza como en los naturales de estas partes. La decisión final de arrasar la ciudad se plantea además como una disyuntiva entre sus propios deseos de conservar la más hermosa cosa del mundo y la necesaria estrategia de avanzar, derrocando todas las casas de ellas del uno al otro lado por manera que no fuésemos un paso adelante sin dejar todo asolado, y lo que era agua hacerlo tierra firme. Esa decisión tiene el apoyo principal en todos los señores y principales de nuestros amigos, que me respondieron que así lo harían de muy buena voluntad y que era muy buen acuerdo, y holgaron mucho con esto porque les pareció que era manera para que la ciudad se asolase, lo cual todos ellos deseaban más que cosa del mundo. Cortés, que había dictado precisamente en Tlaxcala las ordenanzas militares con las que pretendía respetar la buena costumbre y orden de la guerra que se debe tener, se reconoce en este contexto incapaz de evitar no solo las muertes innecesarias, sino incluso los sacrificios humanos. Y también dije a todos los capitanes de nuestros amigos que en ninguna manera consintiesen matar a los que salían, y no se pudo estorbar, como eran tantos que aquel día no mataron y sacrificaron más de 15.000 ánimas. Y si en las citadas ordenanzas había advertido que el principal motivo e intención de la conquista debía ser apartar y desarraigar de las dichas idolatrías a todos los naturales de estas partes y que sean reducidos al conocimiento de Dios y de su santa fe católica, porque si con otra intención se hiciese la guerra sería injusta,
y todo lo que en ella se hubiese omnosio y obligado a restitución, en la narración del asedio final a Tenochtitlan llega a referirse a la práctica de la antropofagia en su propio campamento. Y aquella noche tuvieron bien que cenar nuestros amigos, porque todos los que se mataron tomaron y llevaron hechos piezas para comer. Fecimos tanto daño en ellos que presos y muertos pasaron de más de 800 personas, y así nos volvimos a nuestro real con harta presa y manjar de nuestros amigos. Lo más llamativo de estas últimas frases creo que es el tono con el que se enuncian, la ausencia de cualquier juicio moral a propósito de una práctica que había justificado la esclavización de los indígenas de Tepeaca y que unos años más tarde la Quinta Relación afirmará haber castigado con la muerte. Leo fragmentariamente. Y ofrecióse que un español halló que un indio de los que yo de Tenochtitlan llevaba conmigo estaba comiendo un pedazo de carne de un indio que mataron en aquel pueblo cuando entraron en él, y vínomelo a decir. Y en presencia de aquel señor le hice quemar, dándole a entender al dicho señor la causa de aquella justicia, que era porque había muerto aquel indio y comido de él, lo cual era defendido por vuestra majestad y por mí en su real nombre, les había sido requerido y mandado que no lo hiciesen, y así, por le haber muerto y comido de él, le mandaba quemar. Insisto, en muchas ocasiones lo eludido es más importante que lo escrito en los textos cortesianos. Esta ausencia de un juicio moral, religioso, ante la antropofagia de los indios amigos, tiene sentido en un discurso en el que Cortés, como ya hemos visto, no se había referido con anterioridad a las prácticas religiosas tlaxcaltecas ni a sus intentos de evangelización de estos imprescindibles aliados. Si la inferioridad numérica y las propias circunstancias de la conquista impiden a Cortés y a sus hombres estorbar, como dice él, las crueldades cometidas por los guerreros tlaxcaltecas, en la escritura al menos no hay un fracaso en la tarea evangelizadora del conquistador porque no ha sido iniciada. Intentemos una conclusión. Los dos factores fundamentales que determinan la relación entre Cortés y los indígenas son, en palabras de Salvadorini, la política y la guerra. La afirmación es especialmente acertada en el caso de los tlaxcaltecas, cuya civilización es presentada en las relaciones cortesianas, como hemos podido comprobar, desde una perspectiva política que excluye cualquier referencia al aspecto religioso. Una perspectiva desde la cual se justifica su alianza con los españoles y, por tanto, su decisiva colaboración en la conquista militar del Imperio mexicano. Determinada por este enfoque estratégico político, la imagen positiva de un pueblo con una organización social avanzada, defensor a ultranza de su libertad, cuyos valientes guerreros muestran una fidelidad sin fisuras a la corona española, se entremezcla en la escritura del conquistador con una imagen mucho más terrible, la de hombres crueles que no respetan las normas europeas de la guerra y que practican la antropofagia. Esta última fue corregida en las décadas siguientes por los propios tlaxcaltecas en un proceso de depuración de los hechos históricos que no solo los transformó a ellos en cristianos ejemplares, sino también a Cortés en el primer misionero de su territorio, pero sin duda se mantuvo presente en los años inmediatamente posteriores a la caída de Tenochtitlan, en los que Cortés accedió a la gobernación de la Nueva España e inevitablemente afectó también a la propia figura del conquistador. En 1529, un personaje que ha surgido también en la anterior conferencia, Vázquez de Tapia, respondía a la pregunta 35 del interrogatorio correspondiente al juicio de residencia, referente a si don Hernando Cortés había cuidado con suficiente diligencia que los indios naturales de estas partes no tuviesen ídolos ni sacrificasen personas humanas que comiesen carnes de hombres. Y lo hacía con estas palabras: que siempre este testigo vio y oyó que el dicho don Fernando Cortés prohibió a los indios que no tuviesen ídolos ni sacrificar, pero que el comer la carne humana muchos días se les permitió, porque iban en ayuda de los españoles a las guerras y con codicia de comerse aquella carne de la gente que matasen los españoles, y ellos iban de buena gana en ayuda de los dichos españoles. Muy cercano a Cortés durante la conquista, pero enemigo declarado en los años posteriores, Vázquez de Tapia no pretendió, desde luego, defender al capitán en esta declaración, y sin embargo su testimonio no difiere demasiado de lo que se expresa en las cartas de relación, donde de forma más o menos consciente el conquistador había demostrado un evidente pragmatismo a este respecto. Quizá con la intención de presentar la destrucción final de la ciudad como un hecho inevitable, consecuencia en buena medida de la presión ejercida por sus aliados, Cortés no solo había ofrecido en su discurso una imagen ambivalente de los tlaxcaltecas, sino que había dejado entrever asimismo
las fisuras de una figura heroica, embarcada en una nueva cruzada para extender el imperio de la cristiandad, pero capaz de transgredir sus principios religiosos para lograr precisamente ese fin que le permitiría ingresar en la historia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Beatriz Aracil Barón, a quien en nombre de este 29º Coloquio Cervantino Internacional hago entrega de la presente constancia por su conferencia El héroe y sus aliados, el papel de los tlaxcaltecas en las relaciones cortesianas.